¿Cómo están, chiquillas? Bueno, hoy día no estoy en vivo con ustedes, pero estoy a través de este medio, a través de este video. Así, de alguna u otra manera, pretendo estar un poco más cerca de ustedes y quizás hacerle la clase tan o igual o quizás un poco menos, no sé cómo vaya a resultar esto, interactiva como siempre lo hacemos, ¿ya? Hoy día vamos a hablar básicamente, chiquillas, del impacto que genera este proceso de la conquista de América. Ya tenemos claro el proceso que se genera desde la llegada de Cristóbal Colón en adelante y cómo la corona, tanto española como portuguesa, se hacen parte de este proceso que tiene que ver con los cambios culturales que nos mueven desde la edad moderna en adelante a determinar y decir, hey, estamos en un nuevo mundo. Américo Vespucio nos contó que este territorio era nuevo, por lo tanto, por algo nos llamamos América, Américo Vespucio, América Vespucio. Nos damos cuenta de ello. Por lo tanto, es importante ya empezar a establecer qué fue lo que ocurrió posterior a esta conquista. En algunos libros y algunas páginas de internet ustedes se van a encontrar con algunos términos que quizás ustedes no están del todo claros. Por ejemplo, en la regularidad se habla de una conquista de América, por otro lado se habla de colonización, porque es precisamente el momento en que se inicia un proceso colonial en América. Sin embargo, también para otras personas se considera una invasión y por otro lado también se considera que no hay un descubrimiento, sino que hay una directa guerra genocida donde las coronas europeas toman poder y parte y potente del territorio americano. De hecho, es bastante plausible darlo a entender considerando mis estudiantes que en América no se habla de forma, eh, digamos, legal los idiomas originarios, salvo en Paraguay, que se sigue hablando el guaraní como una lengua natural, mientras que en todos los demás países siempre hay alguna influencia de algún idioma proveniente de Europa. Es por eso que nosotros hablamos español y no hablamos mapudungún o quechua, ya que son nuestros idiomas de nuestro pueblo originario. Inclusive en Estados Unidos, los pueblos originarios de allá también fueron mancillados también por el Estado estadounidense y así sucesivamente por el largo cordón que significa nuestro continente americano. Bueno, vamos a hablar un poco de las consecuencias que deja este proceso y podemos ver que hay varias consecuencias que son bastante explícitas. Vamos a ir por orden y vamos a dejar en primer lugar las consecuencias económicas. Económicamente, las consecuencias de la colonización y la conquista de América tienen que ver con este intercambio de elementos que se produce de Europa a América y de América a Europa. Ya en algún momento creo que les comenté que yo no entiendo cómo es que los europeos vivían sin la palta, porque derechamente ellos no conocían la palta, no conocían el tomate, no conocían el maíz, el choclo, eh, por lo tanto para ellos prácticamente pasa a ser una verdura común y silvestre para nosotros, una fruta, pasan a ser objetos preciados, ya que en Europa por su clima y por su forma no se dan, es decir, no se permitía en ese momento de forma natural que saliera este tipo de frutos en esa zona. Hasta que obviamente se lleva las semillas y se pone a plantar en el lugar y vemos que ahora la mayoría de estas eh, verduras y frutas se pueden plantar en cualquier parte del mundo. Ahora, entender, chiquillas, que este proceso económico no tiene nada que ver con algún beneficio hacia la población americana. Muy por el contrario, los beneficios eran exclusivamente para la corona, ya que entendemos que cuando Cristóbal Colón llega a este territorio, determina que es una zona para Reina Isabel II de España, los católicos, ¿ya? Y el rey Fernando VII. Por lo tanto, entendiendo eso, chiquillas, damos cuenta de que efectivamente, los beneficios eran exclusivos para las coronas europeas. Antes de cualquier cosa para seguir, la voy a dejar con un video para que vaya sirviendo de refuerzo a lo que voy contando. Una invasión cruel, una religión impuesta, un espíritu indomable. Revoluciones,
Revolución de los Pueblos Andinos, el movimiento Taquiongói. (1400) El inicio. A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el Imperio Inca cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada a la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Se inicia entonces una conquista que es al mismo tiempo comercial, territorial y religiosa. 1523. El avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que apadrinado por la iglesia justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533. El imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador.
y aunque Manco es funcional a los españoles, es igualmente torturado y humillado para que entregue las riquezas del imperio, hasta que le conceden la libertad bajo promesa de regresar con mucho oro, mientras miles de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536, la furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra. El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. ...1542... el virreinato. En 1542, la corona española crea el Virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561, la respuesta de los dioses. En 1561 nace el movimiento Taquiongói en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongói es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. No crean en Dios ni en sus mandamientos, ni adoren las cruces, ni entren a las iglesias. Creen que las deidades los hacen tocar y bailar para restaurar la cultura perdida. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos, mientras el movimiento Taquiongói cala profundo en el pueblo inca como esperanza de libertad. Uno de los líderes taquiongos visibles es Juan Chocne. Nombre: Juan Chocne. Lugar y fecha de nacimiento: Huamanga. Fecha desconocida. Origen social: desconocido. Profesión: cacique o curaca. Ahora, además de los ataques de Titu Cusi, es el pueblo el que intenta expulsar a los españoles. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. Chocne y los principales jefes son azotados y rapados como señal de vergüenza. Y para 1570, el movimiento del Taquiongói pierde poder y deja de ser una amenaza, hecho que coincide con el envenenamiento y muerte de Titu Cusi Yupanqui. ...1571... el último rey inca. Al morir Titu, su hermano Tupac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador. Tupac Amaru reza: ilustre Pachacamac, atestigua como mis enemigos derraman mi sangre, y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones,
para 1590 es de solo 1,5 millones. El salvajismo con el que la corona española intentó doblegar una cultura no fue ni será suficiente para calmar el espíritu guerrero de los hombres y mujeres de los Andes. Otra de las causas que podemos analizar tiene que ver con las causas sociales. Las causas sociales, chiquillas, en este aspecto tienen que ver con dos elementos. Podemos ver por un lado las causas sociales en América y las causas sociales que se producen en Europa. Vamos a partir por las causas sociales en América, que fundamentalmente tiene que ver con la disminución de la población indígena que había en América. Por supuesto, todos en la generalidad decimos muy mal indígena, puesto que no son de la India, y eso es un concepto que quedó arraigado en la cultura y en el lenguaje americano, gracias al señor Cristóbal Colón, que él pensó siempre que había llegado a la India, cosa que entendemos que no es así. Sin embargo, el concepto de indio o indígena quedó arraigado e incluso aceptado dentro de nuestro lenguaje habitual, pero el término correcto es hablar de pueblos originarios o aborígenes, ¿ya? Bueno, las causas sociales más cruentas se las llevaron los pueblos originarios de América, ya que se vieron desmados no solamente a través de la guerra y la fuerza que imponían los españoles a través de sus campañas militares. Los españoles llegaban con armaduras, con caballos, con armas que en esencia quizás no tenían mayor tecnología, pero sí tenían mayor desarrollo en algunos elementos a los cuales los americanos no habían tenido acceso, como por ejemplo la pólvora. Si quizás los mayas, aztecas e incas habrían tenido acceso a la pólvora, al igual o al mismo tiempo que los europeos, probablemente habría habido también un arma de fuego al momento de que los españoles y portugueses tocaran tierras americanas. Sin embargo, como eso no ocurrió así, nuestros pueblos originarios jamás conocieron lo que fue las armas de fuego, ¿ya? Por lo tanto, ya ahí había una diferencia abismante entre el ejército invasor europeo y los soldados que tenían los pueblos originarios de América. Desde ese punto de vista, la sociedad se vio diezmada por la guerra, sobre todo porque eran mayoritariamente los varones y niños en edad militar de poder asistir a estos combates y que, por supuesto, que si bien tuvieron victorias, fueron minoritarias frente al poder europeo de los españoles y los portugueses, fundamentalmente de los españoles. Por otro lado, otra de las cosas que diezmaron a la sociedad americana tuvo que ver con el tema de las enfermedades, tal cual como una pandemia la cual estamos viviendo hoy en día. Hubo enfermedades europeas, de origen europeas, que llegaron a América con los soldados europeos. Una de ellas es la viruela, que si bien ahora está bastante controlada, en aquellos años era una enfermedad bastante mortal si tú no tenías, en cierta forma, los anticuerpos para poder defenderte de esa enfermedad. Así, los pueblos originarios americanos se vieron totalmente desprotegidos frente a esta situación. Y así fue como estos pueblos, en cierta forma, se fueron eliminando, empobreciendo y finalmente desapareciendo. No solamente desde el punto de vista de un imperio, como era el Inca, el Maya y Azteca, sino que también se fueron desapareciendo desde un punto de vista eh, social que tenía que ver con el desarraigar la cultura aborigen que tenía América. Y eso fue fundamentalmente hecho a través de la Iglesia Católica impuesta por la religión europea, entendiendo que la religión no venía ni nunca estuvo entendida como nosotros la conocemos en América. En América nosotros conocíamos al Inti, al Mapu, conocíamos al Puam, eran otros nuestros dioses, Quetzalcoatl, que eran nuestros pueblos originarios que establecían dioses en su mayoría zoomórficos, es decir, tenían forma de animales, y que daban en cierta forma explicación a los fenómenos naturales. Mientras que de Europa venía ya la religión católica establecida por el Vaticano en Italia, y la cual llegó con la idea de Jesucristo clavado en la cruz y la existencia de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, entendemos ya que hay una diferencia brutal en la idea del politeísmo frente al monoteísmo europeo. Ahora, desde ese punto de vista, tenemos que entender que ninguno en cierta forma es malo, pero sí fue malo la forma en la que se impuso desde el punto de vista europeo acá en América, ya que no solamente tuvo que ver con cómo la Iglesia católica de aquel tiempo, inquisitiva, construyó la cultura de la Iglesia católica, sino que además también desarraigó la cultura americana. De tal forma de que las personas que vivían en América, ellos consideraban que eran
que eran como eh, eh, que eran sin respeto, porque no se vestían del todo, dejaban que se viera su cuerpo, por lo tanto tenían que cambiar su vestimenta, tenían que cambiar su idioma, porque era un idioma infiel, es decir, un idioma que no provenía del latín. Eran personas que, si no creían en Dios, entonces eran personas que prácticamente no correspondían a tener derechos, considerando que la concepción de derecho estaba muy ligado a la Inquisición de la Iglesia Católica, es decir, cómo la Iglesia nos establecía los principios legales. Muy bien, chiquillas. Eso en términos generales a partir de la sociedad. Igual las dejo ahora con un video que les puede explicar mejor el proceso. El siglo XV y XVI puso un alto a la vida independiente de la población indígena americana, debido a la llegada de los europeos, quienes en búsqueda de nuevas rutas comerciales se aventuraron a surcar el océano. Estos llegaron a nuestro continente y luego de varios viajes de exploración procedieron a someter a la población a su dominio. Durante este proceso, al que los estudiosos le llaman la conquista, la población originaria del continente americano se resistió de distintas formas. Sin embargo, luego de algunos años, fueron sometidos a la autoridad de los conquistadores y por ende a la corona española. En esta ocasión se muestran detalles de este encuentro y desencuentro, que ayuda a entender mucho mejor los elementos de nuestra vida cotidiana como hondureños. Europa para el siglo XV estaba experimentando una serie de transformaciones. Llega a su fin la Edad Media, que durante 1000 años vivió Europa, y comienza entonces la Edad Moderna. Va a ser un tiempo de cambios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. En el tema político comienza el tema de los estados modernos, donde los reyes comienzan a tener un poder absoluto, comienza la centralización del poder en los monarcas y comienza a debilitarse ese poder fragmentado que había en la Europa medieval por el poder que tenían los señores feudales. Estos reyes que acumulan poder, entonces van a tener la capacidad en el siglo XV de comenzar a emprender las exploraciones a otras regiones del mundo. Debido al cierre de las rutas comerciales tradicionalmente utilizadas por los europeos, producto de la caída del Imperio Bizantino, algunos de estos países comenzaron una etapa de exploración que los llevaría a tener contacto con las regiones de la África Meridional, Asia, Oceanía y América. Comienza el capitalismo mercantil, un capitalismo que se va a basar en las relaciones comerciales, principalmente con los productos de Oriente, y es precisamente en busca de estos productos por los que se da el proceso de las exploraciones europeas del siglo XV. En el ámbito social, las clases tradicionales como la nobleza, la burguesía, da lugar a una nueva clase social, que es precisamente la burguesía, que es la encargada de ocuparse de estas relaciones mercantiles. Va a ser la burguesía la que va a empujar precisamente esa búsqueda de rutas comerciales para poder enriquecerse y para poder enriquecer también el estado al que pertenece. Antes que los españoles, fueron los portugueses quienes comenzaron la búsqueda de rutas comerciales que les conectarán con el lugar de donde procedían los productos más importantes del comercio europeo en ese tiempo. Personajes como Enrique el Navegante, Bartolomé Díaz y Vasco da Gama jugaron un papel vital para el Portugal. Finalmente,
pudieron establecer un contacto directo con las Indias Orientales. Por su parte, España fue representada en esta era de las exploraciones por el navegante Cristóbal Colón, quien a través de las capturaciones de Santa Fe obtuvo el visto bueno de la corona española para viajar hacia Occidente, en busca de las Indias Orientales, llegando el 12 de octubre de 1492. Según Todorov, 3 fueron los móviles que inspiraron la navegación de Colón: la naturaleza, apreciación por lo natural; la divina, cristianización; y la humana, oro y plata. Las exploraciones fueron bastante costosas. Prueba de ello es que Cristóbal Colón no puede emprender su proyecto por su propia cuenta, sino que tiene que depender del apoyo del Estado. En este sentido, los estados van a tener una participación muy activa porque van a ser los estados los que van a financiar estas expediciones. Tanto las exploraciones de Portugal rodeando el continente africano como las exploraciones de España dirigiéndose hacia Occidente van a ser financiadas por los estados. Y en cierto sentido también va a estar la intervención de algunos burgueses. En ese tiempo comienzan algunos burgueses a patrocinar algunos viajes de exploración para poder obtener beneficios de los hallazgos. En el caso de la exploración de Colón, del proyecto de Colón, hay parte del financiamiento que viene de la corona española, parte del financiamiento que viene de los propios recursos de Colón, pero también parte del financiamiento que viene de la burguesía, que en ese tiempo había acumulado el capital suficiente como para poder invertirlo en este tipo de empresas. Posteriormente, otros exploradores recorrieron las distintas regiones del continente, como Américo Vespucio, Juan Ponce de León, Fernando de Magallanes y, en el caso específico de Centroamérica, Vasco Núñez de Balboa, Andrés Niño y Vicente Ñáñez Pinzón. Después de los primeros viajes de exploración, España comenzó a conquistar las distintas regiones de América, comenzando por las islas de las Antillas, donde el impacto de la conquista fue brutal. Posteriormente, su destino fue México y Panamá, lugares claves para emprender la conquista del resto de Centroamérica, incluido Honduras. Durante el tiempo de las exploraciones, conquista y colonización de los españoles, hubo algunos escritores a quienes se les conoce con el nombre de cronistas, cuya labor consistía en dejar registro del accionar español en América. Es gracias a su trabajo que podemos conocer algunos detalles. ¿Cuál era ese registro y por qué les importaba hacer estas crónicas? Básicamente era llevar una contabilización de todos los recursos minerales, recursos humanos incluso que había en América. Entonces los cronistas fueron los más importantes en ese momento, ¿verdad? Y que hoy estas crónicas están auspiciadas o más bien están en repositorios documentales en Guatemala, por ejemplo, que está uno de los fondos más importantes de estas crónicas, y en otros lugares como España también. Entonces estos cronistas a veces se dividían tenían también una división. Por ejemplo, podían haber cronistas de la conquista. En Honduras podían haber cronistas de gabinete, que eran los que estaban allá en España, pero que escribían desde España, no venían a América. Y estaban también los cronistas biográficos, que eran los que escribían de los conquistadores en especial. En Honduras se destacarán 6 cronistas, quienes explicaron las diferentes etapas transcurridas en el periodo de conquista. Básicamente tenemos a Hernando Colón, que era hijo de Cristóbal Colón, y él es un cronista, digamos, de la conquista, pero también es un cronista biográfico, porque escribe de su padre. Él escribe de parte todas las cartas, todo lo que se dio en América y los 4 viajes que realizó su padre, Cristóbal Colón. Y también tenemos, por ejemplo, a Bernal Díaz del Castillo, que fue un misionero, digamos, de parte de la corona, y que viene también a América, y ellos tienen escritos sobre la Nueva España, en este caso, o más bien el Nuevo Mundo, porque América se consideró en ese momento como el Nuevo Mundo, ¿verdad? Europa era el Viejo Mundo en ese momento. También tenemos a Bartolomé de las Casas, que eran estos personajes cronistas de la conquista, pero también tenemos los que les mencioné anteriormente, como los cronistas de gabinete, que tenemos a Antonio Remesal, por ejemplo, y a Antonio Herrera, que eran personajes que escribían desde los escritorios de la corona. Hay quienes sostienen que los conquistadores mostraron mucho ardor por obtener beneficios y mostraron un carácter tan despiadado contra los indígenas debido al carácter privado de la conquista.
proceso en el que los soldados debían probar su eficacia frente a sus capitanes y asegurar una fortuna personal. Por su parte, Marvin Barahona señala que la valentía personal, las ambiciones de riqueza y la sed de nuevas aventuras y conquistas, mucho más que el celo religioso, afirmaban la enérgica personalidad de los primeros conquistadores de Honduras. Debido al despoblamiento indígena en las islas de las Antillas, los conquistadores voltearon su mirada hacia la zona continental, conquistando en un primer momento México y Panamá. Una vez consolidada la conquista en estas posiciones, las compañías de conquistadores se dirigieron hacia Honduras, donde el sometimiento de la población indígena se presentó de forma confusa por la presencia de varios capitanes españoles en dicho territorio. Bueno, en realidad los conquistadores tenían temor a veces de algunos grupos indígenas, porque, por ejemplo, en la Mosquitia fue un lugar que nunca llegaron los españoles o no pudieron tenerlos en sumisión porque los miraban como que eran caníbales. Es decir, los conquistadores en las crónicas que se dan a los indígenas, la mayoría los veían como esas personas que no tenían alma. Porque recordemos que desde Europa se crea todo ese cristianismo y todos los que no creían en Jesús, en María y en todos estos santos, entonces eran considerados como personajes que no tenían alma. El avance de los españoles tuvo que hacer frente a la resistencia de la población indígena, además del movimiento liderado por el Empira en la zona centro-occidental. Diversos focos de resistencia surgieron a lo largo del territorio. Personajes como Sicumba, Mazatlán, entre otros, guiaron a los indígenas para intentar frenar las ambiciones de los españoles, que buscaban utilizarlos para la explotación de los recursos de la región. Algunos grupos optaron por tomar sus armas para luchar por su libertad, mientras otros abandonaron sus pueblos, dirigiéndose hacia lugares de difícil acceso para los españoles. La resistencia indígena inicia, o bien, ¿verdad?, desde la llegada de los españoles, ¿no? Estamos hablando que en un contexto general, vamos a hablar desde los años 1502, primero cuando se da el descubrimiento, y posteriormente un tiempo, ¿verdad?, cuando llegan los conquistadores, que ya no son exploradores, ¿no?, que ya llegan al interior del territorio nacional. Aproximadamente este proceso de resistencia indígena, desde un punto de vista militar, se va a dar entre los años de 1524 a 1539, ¿verdad?, con la caída del Empira como uno de los más insignes en la resistencia indígena. La resistencia indígena en Honduras básicamente fue de dos formas. La primera, una forma que se le llamó la resistencia pasiva, y la siguiente también, como lo han mencionado otros autores, una resistencia militar. La resistencia pasiva era más que todo aquella forma de no aceptar someterse a los españoles, de no rendir obediencia, por lo cual se iban hacia las montañas, hacia lugares o espacios donde los españoles no podían llegar. Es así como muchas tribus, ¿verdad?, sobrevivieron yéndose hacia el oriente de Honduras, o sea, hacia el este, ¿no?, lo que se le llamó posteriormente la Taguasgalpa. Y la resistencia militar o armada es aquella, ¿verdad?, cuando los indígenas alzan sus armas en contra de los españoles para defender su territorio. Al terminar el proceso de conquista, la población indígena se había reducido drásticamente y los sobrevivientes tuvieron que someterse a la administración impuesta por España, en la que se convirtieron en todo el aparato colonial. Bueno, como todo proceso conquistador, también tiene un proceso de administración. Y en ese sentido, nadie puede dominar tanto territorio al mismo tiempo sin tener ayuda. Para ello, las coronas españolas establecieron formas y mecanismos de administración dentro de América en las cuales ellos partieron los terrenos, los dividieron de tal forma de que ellos pudieran administrar los territorios.
Cabe mencionar que los reyes de España jamás pusieron un pie en América. Por lo tanto, los virreyes, que eran este cargo inventado por los reyes para ejercer dominio en América, fueron los encargados de ejercer de alguna forma el poder del rey y la administración. Junto con ello, otras instituciones creadas para la organización, en cierta forma, de este nuevo territorio, de esta nueva tierra. Ahora, desde ese punto de vista, obviamente, habían algunos aspectos que hasta el día de hoy se mantienen, como podríamos hablar de un parecido a los tribunales de justicia, podríamos hablar de algo parecido a lo que significa el municipio y la junta de vecinos actuales, entendiendo que ambos, todo lo que tenemos y poseemos ahora, en cierta forma como chilenos, parte desde una base administrativa española, porque somos, en esencia, un territorio colonizado por españoles. Igualmente, dentro de esa estructura se trataba de imponer todos los aspectos, es decir, desde un punto de vista legislativo hasta un punto de vista administrativo, donde evidentemente ya se construía una nueva sociedad a partir de la existencia de los españoles en territorio, y ellos establecían, por supuesto, una nueva forma de equilibrar a la sociedad y de observarla. De ahí es cuando nosotros siempre hablamos en todos los aspectos y en todas las civilizaciones de pirámides sociales, donde en la punta van a estar pocas personas con mucho poder y en la base muchas personas con poco poder. Desde ese punto de vista nos vamos a encontrar que los pueblos originarios, es decir, los pueblos que vivían primero en América, se van a encontrar en la base de esta pirámide, siendo muchas personas con poco poder, mientras que los españoles, que son europeos, están en la cúpula, siendo muy pocos, pero con mucho poder. Precisamente ese fue el conflicto el que desata finalmente hacia a finales de los años 1700 y el inicio del 1800 con el proceso independentista, puesto que la gente, porque obviamente no siempre trajeron mucha gente de Europa, llegó un punto en que los europeos eran pocos en América y habían muchos criollos. Los criollos eran familiares de europeos pero nacidos en América, pero que nunca alcanzaban a tener tanto poder, y ellos establecieron en cierta forma un momento de decir, bueno, a ver, espérate, nosotros nacimos y vivimos aquí, ¿por qué no tenemos poder? ¿Por qué siempre tiene que venir una persona de Europa a establecer poder? Y ahí es donde inicia un proceso, en cierta forma, catalizador, que termina con los procesos de independencia tanto de Norteamérica, Centroamérica como Sudamérica. Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750, las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos.
y los caciques legítimos que se oponen a las nuevas medidas logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora. Y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781. El último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen. Pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura 1 año más. Es el mismo pueblo,
con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. Bueno, recién hacía un poco lo que tenía que ver con el proceso de la religión desde el punto de vista social. Sin embargo, la religión también podemos considerarla como un solo punto. La religión de por sí, cuando llega, se instala, se construye y empieza a instaurar esta Biblia, este concepto de religión católica en América, y para ello lo hace a través del arma más importante que tiene una sociedad, la educación. Para ello empieza a crear escuelas, formas de enseñar, empieza a instaurar la religión católica desde un punto de vista de la práctica, es decir, creando iglesias, haciendo misas, moviendo y movilizando a la población aborigen a que se convierta al catolicismo, no solamente por un tema de miedo o un tema de peligro, sino que finalmente lo que tratan de hacer es tratar de instaurar la religión también por un artefacto de la costumbre. Para ello empiezan a utilizar algunas herramientas, y una de ellas, como les decía, es la educación a través de una compañía, en cierta forma, de religiosos, particularmente los jesuitas, que fueron los primeros en construir escuelas y lugares normativos donde se enseñara y se educara a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, la religión no solamente se establece como un punto de inflexión inicial, como un proyecto de desarraigamiento cultural, sino que también después se instaura como un proyecto educativo. Y eso, de ahí en adelante, se establece de que desde tiempos inmemoriales, coloniales, antiquísimos, las escuelas y colegios católicos han funcionado como una línea de ejecución educacional. Ahora, si nos preguntamos si nosotros como escuela, por ejemplo, fuésemos católicos, no. Las escuelas públicas de Chile, particularmente desde hace algunos años, funcionan como escuelas laicas, es decir, nosotros no profesamos ninguna religión de forma explícita. Si bien cada uno de nosotros puede tener su visión religiosa, todas serían respetadas frente a una sala de clases. Las voy a dejar con un video con respecto a las primeras instituciones que tienen que ver con la educación y religión en Chile. Muy bien, chicas, hemos llegado más o menos a la mitad de nuestra clase. Por ahora les voy a dejar 4 minutos en negro para que la profesora a cargo pueda pasar la lista y así podamos todos estar en directa sintonía con nuestra clase. Luego, como es de costumbre, voy a poner un mapa conceptual para que ustedes puedan copiarlo en sus cuadernos. Ustedes saben, fecha, objetivo y el mapa conceptual puesta en la hoja de forma horizontal. Va a estar en pantalla y en lo que resta de clase. Mis respetos para ustedes y mis cariños. Nos vemos en la próxima sesión, en la próxima clase que podamos estar juntos. Así que, profesor, agradecido de que pueda estar reemplazándome, agradecido, niñas, de que me hayan escuchado todo este tiempo. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Una vez que terminen las preguntas, la clase se puede dar por terminada.